O sea, yo creo que hay una cuota grande de mía, como de amor mío hacia ese oficio, a este oficio. Pero principalmente lo hago porque me saca a mí de la rutina. En el fondo, el diseño, no sé en qué momento, o sí sé, pero sucedió de que en algún momento se transformó como en saber usar el computador. Y por lo menos desde mi formación, y algo que de verdad yo también creo, es mucho más que eso. Mi nombre es Andrea Torres, pasé mi infancia en el norte de Chile, en la ciudad de Chuquicamata, y luego me fui a estudiar a la universidad de diseño gráfico a la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí me quedé un par de años también después de la universidad y me vine a Santiago el año 2008 a trabajar y ahí inicié este taller tipográfico que se llama Tipo Móvil, radicado en la ciudad de Santiago, que ya tiene, este año cumple 7 años de vida. Bueno, Tipo Móvil, este taller, en el fondo el taller Tipo Móvil, es un taller dedicado a la impresión tipográfica, al rescate de la impresión tipográfica y un poco también como en el romanticismo, ¿cierto? De que no se pierda este oficio. En algún momento me vi sentada frente al computador 8 horas y sentí que no era como lo que a mí me gustaba hacer del diseño. Y en ese tiempo, con una amiga que éramos compañeros de universidad, yo le dije así como, oye, compremos la máquina, hasta que finalmente me dijo que sí. Y ahí fue que compramos esta máquina, la más grande, que la pusimos originalmente en un garage, en una casa, que también adaptamos como taller. Y fue también así como de un día para otro nos vimos con una máquina de 900 kilos y era como, ¿y ahora cómo se usa? Claro, obviamente que uno tiene un encuentro con las letras en general, yo creo que desde el momento que aprende a escribir o a hablar o a leer. Pero claro, mi encuentro yo creo que más como desde la disciplina sucedió en la universidad. Y en mi escuela creo que había como un especial acento hacia la tipografía. De hecho, si bien súper somero, como creo que no tan exhaustivo, sí como un énfasis como en la poesía, como en la letra desde la poesía también, como en la diagramación y en el uso como tipográfico en general en el diseño. Yo creo que ahí apareció como como un bichito, pero yo creo también que mi acercamiento a la tipografía es desde la imprenta. ¿Qué es un tipo móvil? Bueno, el tipo móvil es físicamente un paralelepípedo de metal fundido que en la parte superior tiene una letra, un carácter en relieve. Este, bueno, es un invento atribuido a Gutenberg, sin embargo hay antecedentes como antiguos de tipos móviles de cerámica en China y anteriores inclusive. Y la gracia, más allá de que fuese como este carácter individual, que si bien ya habían antecedentes por supuesto de xilografía o de grabado en madera, era como la posibilidad de tener un set de letras que eran reutilizables. Y eso fue finalmente como la gran revolución en la industria del libro, de tener el libro escrito a mano, ¿cierto? O reproducido a mano, versus tener un sistema seriado de impresión mucho más rápida y mucho más eficiente en ese sentido. Y la impresión tipográfica es simplemente la impresión hecha con tipos móviles. Entonces, a partir de este invento de Gutenberg de los tipos móviles, se crearon o empezó a avanzar, ¿cierto?, a tecnologizarse la máquina que se utilizaba para prensar los tipos móviles contra el papel e imprimirse. Entender cómo funcionan las cosas desde su origen te permite a su vez crear más conscientemente o abre más puertas de creatividad. Y también me pasa, yo hago clases también en la universidad y no sé, pues los estudiantes sobre todo de primer año, los primeros cursos, tienen una necesidad de hacer a mano, o sea, llevan tanto tiempo tecnologizados que ven esto casi como uno, cuando yo aprendí súper análogo, como cuando yo veía el computador. Ellos ven hoy día hacer esto. Entonces como súper extraño, como si se hubiese dado vuelta como el círculo completo. O
sea, yo creo que la tipografía es fundamental en la educación del diseño porque es transversal a todas las áreas del diseño. Del diseño gráfico al menos. Incluso creo que también empieza como a tocar a otros diseños, a otras áreas del diseño. Pero en el caso del diseño gráfico es completamente transversal. O sea, no solamente en el diseño editorial uno está cerca de la tipografía. Y eso un poco también como lo que te decía anteriormente, de que considero que ni siquiera tiene que ser como labor exclusiva de los diseñadores y diseñadoras. Como todas las disciplinas deberían saberlo. Y ahí es cuando uno se enfrenta después, no sé, a presentaciones médicas o de ciencia con unos PowerPoint horribles. O sea, como no solamente feo estéticamente, sino que comunican otra cosa o que dificultan la comunicación o el entendimiento de lo que se quiere explicar. Y en ese sentido creo que obviamente que es fundamental de las escuelas de diseño enseñarlo y poder transmitir no solamente un uso práctico, sino que como que, no sé, quizás es muy romántico, pero es como amarla, ¿cachai? Como cuando uno de verdad ama la tipografía, la tratas con cuidado. Valorar cómo es la tipografía en su totalidad finalmente permite de que su uso sea también como consecuente con el diseño. Sí, es como si me dijeras, ¿crees que es necesario seguir diseñando libros? Por supuesto. O sea, no veo por qué no. Y entiendo también de que hoy en día también existe como esa controversia y de que hay muchas que son como refritos de las otras anteriores. No le veo como nada malo. Si tiene un cambio y si a alguien le gusta, como ¿qué podría ser una dificultad?